Como se leyó, vamos a ir estudiando, hermanos, en Gálatas, como hemos estado aprendiendo últimamente de manera cronológica, de manera expositiva también. Gálatas capítulo 3. Comenzamos la oportunidad anterior a estudiar este capítulo. Gálatas capítulo 3, y el día de hoy vamos a leer y estudiar de los versículos del 6 al 14, queridos hermanos. No traje power, hermano, va a ser de una manera a la antigua. Vamos a tener que cerrar nuestros ojitos y nos imaginamos que estamos ahí en la iglesia con los hermanos de Galacia para saber un poquito qué pasó, hermano. Tuve un problemita, pero como a la antigua, pero no por eso se va a detener la exhortación del Evangelio, queridos hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 14. Le damos una lectura para no ser tan redundante, una lectura rapidita para adentrarnos en el contexto y comenzar a estudiar. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, oremos nuevamente. Señor, le pido su dirección, Padre. Ayúdeme a que cada palabra que salga de mi boca sea su palabra fiel, Señor. Ayúdeme a ser sencillo, claro y entendible, Padre, para que su palabra sea tan clara y eficaz para alcanzar a mis hermanos. Que estemos dispuestos también a escucharla, a recibirla, Señor, a ponerla en práctica, Padre, a obedecer su palabra. Gracias, Señor, por este buen tiempo y lindo tiempo que nos regala de poder estar libremente en su casa aprendiendo de ella, Señor. Gracias, Padre. Nos entregamos con corazón humilde. Ayúdenos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos, como ya hemos estado estudiando anteriormente, hemos aprendido que la carta de Pablo la carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, con el fin, hermanos, de contender por la justificación por la fe. La justificación por la fe estaba siendo atacada. ¿Por qué motivo? Resulta que Pablo, después de su partida, llegan falsos maestros a enseñar un evangelio totalmente diferente como el que Pablo había enseñado, tergiversando la verdad de las Escrituras, menoscabando el apostolado de Pablo, señalando que él no era un apóstol, etcétera, etcétera, como aprendimos aquella oportunidad anterior. Resulta curioso porque uno a veces piensa fue un evangelio, no sé, negando a Cristo, pero en realidad no. Este evangelio que enseñaban estos falsos maestros no negaron en ningún momento a Cristo. Al contrario, estaban de acuerdo. Lo que sí comenzaron a añadir obras, en este caso, al evangelio de la gracia de Cristo. O sea, no, está bien creer en Cristo, sí, pero, y ahí comenzaba la añadidura. Ellos enseñaban que para ser salvo no solo bastaba con la fe en Cristo, sino que también había que seguir las normas de la ley, partiendo por circuncidarse. Y luego, así sucesivamente, seguir la ley de Moisés. No hubo ninguna posición. ¿Se acuerdan que hemos aprendido por parte de la iglesia en Galacia? Iconio, Listra y Derbe, todas estas iglesias que fueron fundadas por Pablo en sus viajes misioneros. No hubo ninguna queja. ¿Qué pasó? Por eso Pablo no lo puede creer cuando vamos un poquito más atrás, recapitulando versículo 6 del capítulo 1. Estoy maravillado. ¿Se acuerdan que vimos? No es que estoy contento, estoy sorprendido. No lo puedo creer, dice Pablo.
no lo puedo creer que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurrió? Y Pablo aclara enseguida, no es que haya otro evangelio diferente. ¿Se acuerdan, hermanos, que aprendimos qué es un evangelio diferente? Bueno, en simples palabras, todo lo que no es evangelio de la gracia, todo lo demás es un evangelio diferente. No es que haya otro, dice versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿se acuerdan? Eran palabras fuertes, incluso él se incluía después, como antes hemos dicho, más también ahora, repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Era algo que no era menor, el hecho de predicar un evangelio totalmente distinto. Y digo evangelio porque en esa oportunidad aprendimos evangelio nueva noticia, o sea, buena noticia. Bueno, estos evangelios diferentes era una mala noticia. Porque el camino del fin de esos evangelios llevan a la perdición, y muchas veces estamos encantados con eso. Oh, es tan atractivo, sí, es lo que me gusta escuchar. Pero el fin es terrible, hermanos. Por eso esta carta era tan seria y tan necesaria que Pablo la escribiese a los hermanos de Galacia para corregir el terrible error que habían caído. Claro, aprendimos que algunos decían que él no era un verdadero apóstol, que se había autonombrado, porque sí, efectivamente no estuvo en los 12 originales, pero ¿se acuerdan que el Señor lo llamó camino a Damasco para el servicio del apostolado? Como un abortivo, dice Pablo, me llamó el Señor, después de todo. Él en ningún momento quiso ganar adeptos o seguidores, porque cuando vemos el contexto de la carta o el contexto de la vida de Pablo, Pablo las sufrió todas por el Evangelio. En cambio, los falsos maestros, ellos pasaban desapercibidos. Nunca pasaron persecución a causa del Evangelio. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice Pablo, versículo 10. O el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué buscaba Pablo? ¿Agradar a los hombres o al Señor? Claramente aprendimos que al Señor, hermanos. Él nunca buscó el favor de los hombres. Él no fue un hipócrita. Aprendimos, hermanos, que a través del testimonio personal del apóstol, cómo el Señor transforma su corazón camino a Damasco, llamándolo al servicio del apostolado, y aprende de la palabra del Señor 3 años. Luego, después de 3 años, se reúne con los discípulos, en este caso con los apóstoles Pedro y Jacobo, específicamente, y Santiago. De una manera, en los versículos del 11 del capítulo 1 al 10 del capítulo 2, Pablo resume 17 años de servicio al Señor. 17 años. Nótese el cambio que había hecho el Señor en su vida. Muchas veces nosotros decimos, de ahora en adelante voy a cambiar. Pasa un tiempo, unos días, pueden pasar semanas, pero volvemos otra vez a lo mismo. Voy a cambiar otra vez. No, me equivoqué, voy a cambiar. Pero nótese cómo era el testimonio de Pablo. Por eso Pablo presentaba su testimonio como defensa, porque lo conocían a lo mejor no de vista, pero sí las cosas terribles que él hacía. Y nótese el cambio que hizo el Señor en su vida, fue un cambio radical. No cambió a Pablo por unos meses, por un tiempo. Lo cambió para siempre. Y ya Pablo resumía 17 años de historia, de servicio, al trabajo del Señor como apóstol. Claramente el poder de la palabra del Señor es muy distinta a nuestra motivación, ¿no es cierto? Nuestra motivación personal. Hemos también aprendido, hermanos, avanzando en la carta, una situación bastante fuerte que Pablo inserta con el propósito de que también vean los hermanos que, transar la sana doctrina es trágico, es terrible, no se puede permitir. Y en este caso, la situación, el encontrón que tuvo con Pedro. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo inserta? Bueno, Pablo que tuvo que corregir el error que había caído un apóstol reconocido dentro de los 12. El líder, considerado como líder, como mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había hecho Pedro? Cayó en la hipocresía de una manera de apoyar lo de la circuncisión, la forma de enseñanza, la forma de ser. Y esto no lo había hecho una vez, como aprendimos en el verbo,
era constante. Y esta misma hipocresía llevó a caer a otros hermanos maduros en la fe, como por ejemplo Bernabé. Bernabé, pastor de la iglesia de Antioquía. Por eso Pablo no lo podía permitir tampoco aquella situación y tuvo que repetirle, ver en la necesidad de repetirle en qué consiste la justificación por la fe a Pedro, siendo que ya lo sabía. ¿Qué te pasó, Pedro? Leamos versículo 14 del capítulo 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, le dice a Pedro, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es como que le repite otra vez, Pedro entra en razón. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir? Por lo demás murió Cristo. Se fijan haciendo como entrar en razón y utilizando un poquito la lógica. ¿Para qué? Si somos salvos por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo a morir? Por eso, hermanos, repetirnos el Evangelio, aunque lo sepamos, muchas veces, una y otra vez si es necesario. Porque, hermanos, si nosotros, sabiendo el Evangelio, no estamos firmes en nuestras convicciones, vamos a tambalear y vamos a caer. Y es terrible saber de hermanos que uno consideraba maduros en la fe, caen en terribles pecados porque no están firmes en sus convicciones. Y duele. Sabemos, ¿cierto? Últimamente el caso Larson. Duele. ¿Qué pasó? No estaba firme en sus convicciones. Y es lamentable, hermanos, cuando ocurre esto. Porque, hermanos, todos cometemos errores. No podemos hacernos los santos, no pecamos. Mentira, todos cometemos errores. Pero si no se corrigen a tiempo, puede tener consecuencias lamentables. Y eso lo vemos. Y es triste. La oportunidad anterior, queridos, comenzamos a estudiar el capítulo 3. Y el capítulo 3, comenzando estos versículos del 1 al 5, es como una bofetada espiritual de Pablo. Es como, ya vuelvan en sí, es como un zamarreo para introducir lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque recordemos, Pablo se puede dividir perfectamente o bosquejar de manera sencilla la carta en 3 grupos. Primero, Pablo defiende la justificación por la fe a través de su testimonio personal y luego, como vamos a estudiar el día de hoy, comienza a defender la justificación por la fe por las Escrituras. Y luego explica de manera práctica cómo es esta justificación por la fe a lo largo de su carta. Y la oportunidad anterior dice Pablo de manera fuerte: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Nuevamente, ¿qué les pasó? ¿Cómo no les cabe en la cabeza? Esto solo quiero saber de vosotros. Y comienza a hacer preguntas retóricas. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu
y hace maravillas entre ustedes, entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y claro, estas preguntas hacían pensar de una manera, sí, pues tiene razón. Ese era el objetivo, de pegarle un zamarreo y hacerlo volver en sí, para luego introducir lo que vamos a estudiar a continuación. ¿La obra del Señor la hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es interesante esta palabra, hermano, fe. Es cortita, pero es potente. Es muy importante. Hermanos, si alguien le pregunta qué es la fe, ¿qué responderían ustedes? ¿Ah? Díganlo nomás, si no. Una pista, ¿cómo dice el autor de Hebreo? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es tremendo lo que es la fe, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba con Silas en Filipos? Estaban presos y el carcelero les pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros nos hemos preguntado, de seguro está aquella pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo, ¿sí? ¿O la ley? ¿Estás seguro, hermano? Pablo no le dice, mira, señor gendarme, no le dice, tiene que obedecer la ley, circuncidarse primero y después. No. Algo tan sencillo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer, creer, creer. Eso es fe. Ese creer es con fe, hermanos. Y de ahí podemos dar un poquito de luces qué es la fe. Porque este creer, hermanos, en sí la salvación, el Señor nos salva mediante la fe. Esta es una salvación personal. Una fe en el espíritu de nuestro corazón hacia nuestro Señor. La fe, hermano, no tiene nada que ver con rituales complejos, con ceremonias, con seguir ciertos ritos. No tiene nada que ver. Y es interesante porque muchas veces uno piensa que la fe es un requisito que se destaca en el Nuevo Testamento nomás. Y no, la fe está a lo largo de todas las escrituras, hermano, del Antiguo Testamento también. Los grandes hombres de fe fueron salvados por su fe y no por seguir las obras de la ley. Recordemos, por ejemplo, Abel. Cuando repasábamos a Abel y Caín, Abel tuvo muy poca revelación de parte del Señor. Pero aún así esa poca revelación tuvo fe y creyó en el Señor. Y como dice el autor de Hebreos, esa fe lo llevó a ofrecer mejor sacrificio, con olor grato para el Señor. Recordemos Noé. Noé tuvo más revelación por parte del Señor y creyó en el Señor. A pesar de lo fantástico que tuvo que haber sido, no sé, el hecho de que iba a venir un diluvio, creyó en la palabra del Señor, tuvo fe, obedeció al Señor y se salvó por fe. Y así sucesivamente. Estas preguntas, hermanos, que le hace Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 3 al 5, como dije, estas preguntas retóricas tenían un fin de hacerle recordar la experiencia personal que tuvieron los hermanos con el Señor, en el Espíritu Santo. Hacerle recordar, bueno, ¿fue por las obras de la ley, porque le enseñaron la ley, o fue por oír el Evangelio con la fe? Y así uno, me imagino, recordaban, no, pues si la ley, no aprendimos la ley después. Claramente fue por el oír el Evangelio por la fe. Lo más probable, hermanos, entonces, ¿qué ocurrió? Nos podemos hacer muchas preguntas y análisis, imaginando un poquito. Lo más probable, los falsos maestros ocuparon la Escritura para tergiversarla y de una manera dar sustento a que la circuncisión debía llevarse a cabo para poder ser cristianos, me imagino, persuadiéndolos con la tradición rabínica, que había sido desde los tiempos de Jesús claramente tergiversada. Por eso Pablo era necesario para él
defender la justificación por la fe, contender por ella, no solamente con su testimonio personal, sino que también, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vuelvo a repetir, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, la tradición rabínica, ¿en qué consiste? La ley de Moisés. Seguir la ley de Moisés al pie de la letra, etcétera, etcétera, cumplirla de manera fiel y así sucesivamente. Pero Pablo quiere demostrar que la salvación por fe no es por la ley, no es por la ley de Moisés, sino que se dirige antes en la historia, al padre del pueblo hebreo, Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Recordemos, si me acompañan a Génesis capítulo 12, hermanos, vamos a ir escarbando hartos pasajes, hermanos queridos, así para no perder el dedito en Gálatas. Génesis capítulo 12. Recordemos, los que conocen la historia, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, un pueblo totalmente pagano, incluso Abraham era un pagano, un idólatra, pero es llamado por el Señor. Es llamado por Él. ¿Para qué? Para cumplir el plan del Señor. Y el Señor increíblemente le da una promesa a Abraham. ¿Cierto? En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham en ese momento era sin una H. Vete a tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí he llamado a Abraham, y Abraham, ¿qué dijo? No te creo, Señor. No, yo me quedo aquí en Ur, estoy bien. No, Abraham creyó con fe y partió, salió de su tierra. ¿Qué nos dice la historia? Que tiempo después Abraham recibe la instrucción de circuncidarse, de que él tenía que circuncidarse y su descendencia también. ¿Se acuerdan? Una circuncisión que consistía al 8º día de que nacía un bebé. Y interesante porque esta circuncisión, este mandato de circuncisión tenía como objetivo no salvar a la persona, sino que una señal. Es como un sello de la señal del pacto que había ocurrido, y en este caso 14 años antes. Cuando el Señor llama a Abraham, son 14 años que transcurren hasta que le da la nueva instrucción de circuncidarse. Si hubiese sido, hermano, no sé, la circuncisión, un medio para salvarse, tendría que haber sido al tiro, ¿no es cierto? Lógicamente, pero no ocurrió así. La circuncisión tenía un objetivo, ya sea físico e higiénico también, cortar el prepucio. Y para los niños que están aquí presentes, ¿qué es? Bueno, ahí los papitos pueden explicarle mejor en casa. La circuncisión también tenía un objetivo espiritual, que consistía en erradicar o extirpar el pecado que había en el corazón de la persona. Era un sello, recordemos, una señal del pacto que había dado el Señor a Abraham. Miren, acompáñenme al capítulo 17 de Génesis, hermano. Versículo 9. Avanzando un poquito en la historia. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, dice clarito, ¿no es cierto? Señal del pacto entre mí y vosotros.
Aquí vemos la señal física. Pero veamos otros ejemplos que también era una señal espiritual. Miren, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10 y también el dedito en Jeremías capítulo 4 que vamos a ir leyendo. Aquí sin el power se hace un poquito más lento, pero hermano, rico poder escarbar nuestra Biblia y poder comprobar cómo la palabra del Señor es tan clara, hermanos, y responde a muchas dudas que nosotros tenemos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Hermanos, ¿el corazón tiene prepucio? No, claramente aquí era una señal espiritual. Circuncide, extirpen el prepucio de vuestro corazón, saquen ese pecado que hay en vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, no endurezcan más su cabeza. No sean duros cuando dicen, oh, este duro de mollera, se dice en el campo. Es eso, no sean duros de cabeza. Jeremías 4:4, queridos hermanos. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová, quitar nuevamente el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haga quien la apague por la maldad de vuestras obras. Nuevamente el mandato del Señor: extirpen, saquen ese pecado de su corazón. El problema está en el corazón. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Colosenses, capítulo 2, versículos 11. Dice Pablo a la iglesia de Colosa: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. No, dice Pablo, en la circuncisión de Cristo fuiste circuncidado. Se fijan, nuevamente apuntando al sello espiritual que tenemos en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Mediante qué cosa? La fe. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan en qué consiste la diferencia de la circuncisión física y espiritual? La física claramente era un sello para diferenciar al pueblo de Israel en el contexto de la época de Abraham, para diferenciarla de las demás naciones paganas que estaban alrededor. Pero también no solo era eso, sino que también era un sello espiritual de lo que tenían que dejar ellos como nación: erradicar el pecado que había en sus corazones. Y así, hermanos, lo más probable, estos falsos maestros articularon su enseñanza ocupando estos pasajes. ¿Ven que hay que circuncidarse? Como para buscarnos, me imagino, la respuesta de cómo se encantaron tanto los hermanos en Galacia, cómo pudieron no hacer ese clic. ¿Se acuerdan que daba este ejemplo de cómo había... Era un ejercicio esa vez que cuando mencionaba que el Señor transformó en mi vida, yo repetí una oración y dejé al Señor entrar porque estaba sufriendo. Cuando a veces aparece en Facebook, se ha fijado, deja entrar a Cristo en tu corazón porque tiene hambre, está sucio, tiene frío, tu corazón está calentito. Hermano, qué herejía más tremenda. El Señor es Rey de Reyes, Señor de Señores, no está pasando frío, partiendo por ahí. No nos necesita, nosotros necesitamos al Señor, que es muy distinto. Y cuando uno comienza a enseñar de una manera distinta, a muchos hermanos como que le hace, pues aquí el hermano no está hilando como corresponde. En algunos casos, hermano, al tiro, eso no está bien o se le dice después. Pero aquí cuando vamos en el contexto de la iglesia de Gálatas no dijeron nada, creyeron. Se comieron la promoción completa, la salvación y la circuncisión, y no dijeron nada. Uno se pregunta, ¿qué pasó con el liderazgo
qué pasó con los hermanos, qué pasó con los pastores, no decir nada. Por eso Pablo, no lo puedo creer. ¿Qué los fascinó? ¿Qué les ocurrió? Por eso Pablo ocupa las escrituras y lo que llevamos viendo, que incluso si utilizamos la lógica de cómo transcurre la historia de la fe, resulta ilógico que la circuncisión sea un medio para la salvación. Como dije anteriormente, pasaron 14 años. 14 años para que a Pablo, 14 años para que a Abraham se le diera la instrucción de circuncidarse. Génesis capítulo 15. Acompáñenme un poquito, hermano. Génesis 15, 6. Capítulo 15, versículo 5 al 6. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dice el Señor a Abraham. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham cita este pasaje. ¿Para qué, hermanos? Es como que Pablo les quiere decir a los hermanos de Gálatas: ¿se le olvidó lo que ocurrió con Abraham? ¿Se le olvidó que él fue declarado justo por su fe? ¿Que le fue contada por justicia por su fe? Como dije, Dios había mandado a Abraham muchos años después, 14 años, a circuncidarse. Y uno puede pensar, pero ¿y la ley? ¿Qué pasó con la ley? La ley ocurre 500 años, más de 500 años después de la fe, de la salvación por fe que ocurrió en Abraham. Pablo ocupa este mismo argumento, hermanos, esta misma defensa para explicarle a los hermanos en su carta a los romanos. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 6 específicamente. Romanos 4, versículo 6 en adelante dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Y aquí Pablo hace la siguiente pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vuelve a recordar el pasaje en Génesis. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, está respondiendo Pablo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe, les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermano, la circuncisión no tiene poder para salvar a nadie. Como vimos, era un sello, simplemente un sello. La salvación, hermano, siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso cuando hacía esas preguntas, ¿cómo nosotros entendemos el tema de la salvación? Hay unos que como que se aseguran de que se salvaban por medio de sacrificio. No. El sacrificio en el Antiguo Testamento era un símbolo de obediencia, pero no era un medio para perdonar pecados. Siempre ha sido el Señor, siempre ha sido la fe. Los judíos de aquel tiempo tenían internalizado
y producto también de la misma mala interpretación de la Escritura de que la circuncisión era tan valiosa, tenía tanto poder, como enseñaron algunos rabinos, pero hermanos, no era un medio para la salvación, como se les enseñó a los hermanos en Gálatas. La circuncisión no era necesaria, no era un medio, simplemente un sello para aquellos judíos de la época de Abraham y sucesivamente. Después de Cristo no era necesario ese sello. Un sello, como dije, que lo identificaba de las demás naciones que estaban alrededor de Israel, naciones paganas. Hermano, la salvación siempre, vuelvo a repetir, ha sido por fe y por fe. Ahora nosotros igual nos podemos preguntar, chuta, entonces ¿desde cuándo comenzamos nosotros a confiar? Porque claramente la circuncisión o la justificación por las obras, o como vemos en nuestro contexto actual, a lo mejor nosotros no nos pegó tanto el hecho de seguir las normas de la ley. Pero sí en nuestro contexto se nos pegó mucho, y lo digo de manera personal porque lo viví, el hecho de repetir, por ejemplo, una oración, lo que se conoce como la oración del pecador. Yo no estaba tan seguro de eso, pero hermanos, cuando lo vemos a la luz de la Escritura, eso es obra. Es una salvación por obra. Es añadirle obra mía a la salvación. Cuando comentaba que a mi esposa le hice repetir 2 veces, a mi hermano también, para tener una perlita en mi corona, como se dice. Eso es obra, hermano. ¿Desde cuándo comenzamos nosotros a creer así? A creer que yo puedo obtener algo por mi mérito. Hermano, es simple, desde la caída del hombre. Desde ahí el hombre buscó agradar al Señor por sus propios méritos. Vemos el ejemplo de Caín. No quiso obedecer al Señor, sino que quiso ofrendar, rendirle sacrificio por medio de su obra, de lo que él cosechó, del trabajo de su tierra. Y claramente, como dice la Escritura, ese sacrificio no fue grato porque él simplemente no obedeció. Pudo haber traído el mejor fruto de su tierra, pero él no obedeció. Podemos nosotros tener las mejores intenciones, hermanos, ante el Señor, pero si no estamos obedeciendo, no sirve de nada. Muchas veces también, si me acompañan un poquito, a Juan capítulo 8, nos afecta a nosotros la memoria y cómo no olvidamos de lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Como que igual nuestro orgullo propio aflora. No, pero es que yo hice esto. No, yo hice esto otro. Como que lo negamos. Es como ridículo. Porque miren, en este caso que vamos a ver a continuación, los judíos estaban negando su propia historia al no querer reconocer cómo eran ellos. Juan capítulo 8, versículo 31, hermanos. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se fijan? En obediencia, permanecer en la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: del linaje de Abraham somos nosotros, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Chuta, aquí por historia Israel ha sido, al menos en el contexto tiempo de Jesús, esclavizado por muchas naciones. Y aquí dicen: ¿cómo? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, por favor. Los egipcios, los medos, los persas. Y en ese momento que en los tiempos de Jesús, por el imperio romano. Tanto es la necedad. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Saltando al 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación.
Un Padre tenemos que es Dios. ¿Y cómo le responde nuestro Señor Jesucristo en el 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Anteriormente Jesús le dicen, ustedes no son mis hijos, ustedes no son hijos del Señor, porque me quieren matar. Por eso le dice, los deseos de vuestro padre quieren hacer. De vuestro padre el diablo. Hermanos, la herencia de la salvación, como vemos, no es tampoco por un linaje sanguíneo, como los judíos aseguraban. No, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. No, la salvación no es por un tema de sangre, no es por un tema de raza. Siempre ha sido por fe, hermano. Abraham salió de la tierra de Ur, de los caldeos, a una tierra desconocida por fe. Abraham estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo, entregarlo al Señor por fe. Y los que somos papitos acá presentes, chuta, cuando nos ponemos como en la situación de Abraham, tremenda fe que tuvo Abraham al querer sacrificar a su hijo, y él estaba tan seguro de que el Señor lo iba a resucitar, porque era parte de la promesa que el Señor, él confió siempre en la promesa del Señor y estuvo dispuesto. Abraham, hermanos, entendió, como dice el autor de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Por ese motivo, volviendo a Gálatas, hermanos, Pablo le recalca a la iglesia: sabed por tanto, versículo 7 del capítulo 3, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los de fe. No los descendientes sanguíneos, no por pertenecer a una etnia específica. No. Todo gentil que tiene la fe en Jesucristo, todo judío que tiene la fe en Jesucristo es hijo de Abraham. Por la fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, citando Génesis 12. Dándole la buena nueva a Abraham. ¿Qué era buena nueva? ¿Se acuerdan qué significaba? ¿O qué significa? La buena noticia, el Evangelio. La buena noticia, hermanos, siempre se fijan, ha sido por fe. No ha sido por la obra de ningún hombre, siempre ha sido por fe. Todo lo contrario al Evangelio es en sí una mala noticia, como hemos ido aprendiendo. Una mala noticia que lleva simplemente a la perdición, a la condenación eterna. Versículo 9 del capítulo 3. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que está queriendo decir Pablo, que no importa qué raza seas, no importa que seas gentil, no importa que seas publicano, no importa que seas judío. Si el Señor te salva por su gracia, por su fe, eres hijo del Señor, eres hijo de Abraham. No hay ventaja, como muchos pensaban en el contexto de la carta, que por el hecho de ser judío, estaban aventajados por el hecho de ser el pueblo de Dios. No había ninguna ventaja por aquello. Vuelvo a recapitular, hermanos, como decía Pablo anteriormente, si la salvación fuera por obra humana, y si nos ponemos en el contexto de nosotros, si la salvación fuera, por ejemplo, y disculpen que sea catete con esto, pero es que es la verdad. Si la salvación fuera por repetir una oración, por ejemplo, es como dice Pablo: entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo a morir? Versículo 21 del capítulo 2. Versículo 10 del capítulo 3, avanzando en el texto, hermanos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Y aquí citando Deuteronomio 27. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay algunos que dicen: pero aquí dice el que hiciere estas cosas, el que hiciere la ley vivirá por la ley. Pero no espiritualmente, sino que quiere decir vivirá tratando de cumplir la ley. Pero nunca la va a poder cumplir. Hermano, en el contexto de la carta, estos falsos maestros inculcaban seguir las normas de la ley, como ya hemos aprendido anteriormente, para poder ser salvos, para poder ser cristianos realmente. Y lo defendían con todo el ímpetu. Pero como dije, como hemos visto en la secuencia de los eventos, Pablo le repite aquí las escrituras de cómo sucedió. Abraham primero recibe la promesa y la recibe con fe. El Señor transforma su corazón por medio de la fe. Después, 14 años después, le da la circuncisión. La ley de Moisés vino más de 500 años después. Si se fijan, a los hermanos de Gálatas tuvo que haberle hecho ese clic. Claro, no coincide, no concuerda que la salvación sea por circuncidarme. No concuerda que la salvación sea por seguir la ley. Algo no cuadra. Porque entonces, hermanos, los hombres de fe que estuvieron antes de la ley, entonces fueron condenados. No. Fueron salvos por medio de la fe. Por eso el autor de Hebreos lo recalca en un capítulo 11 completo: los hombres de fe, por fe, por fe, por fe. Volviendo a Gálatas, hermanos, es como si Pablo se da cuenta, o sea, les pregunta, ¿no se dan cuenta que los que están de ley, los que si siguen las normas de la ley, están bajo maldición? ¿No se pueden dar cuenta, hermanos? Vuelvan en sí. Y cita Deuteronomio capítulo 27, miren, acompáñenme un poquito al pasaje. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Pero un poquito el contexto. Estas eran instrucciones que recibe Moisés, específicamente advertencias muy duras en el monte Ebal, que consistían en maldiciones y no se hacían ciertas, en este caso, ciertas ordenanzas. Por ejemplo, vemos el versículo 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y modo que el pueblo responderá y dirá amén. Moisés le da estas instrucciones, sí, está, y el pueblo dice: sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Sí, estamos de acuerdo. Porque eso no se debe hacer. Maldito, maldito, maldito. Y se fijan, repite muchas veces esta palabra: maldito, maldito, maldito el que hiciere errar un ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Versículo 20: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Versículo 25: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Versículo 26, y aquí cierra Moisés de manera magistral. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no cumple la ley a cabalidad. Eso está queriendo decir. ¿Y qué dice el pueblo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, las vamos a cumplir. Al pie de la letra. Palabra por palabra. ¿Qué pasó tiempo después? Hasta ahí nomás quedó el cumplimiento de la ley. La ley es imposible cumplirla, hermano. Nadie la puede cumplir.
Nadie la puede cumplir a cabalidad. ¿Quién la cumplió? Cristo. Solamente Él, pero nosotros no. Es imposible cumplir la ley. Ningún hombre es capaz. Por eso Pablo en su humildad reconoce que la ley no salva, no puede salvarnos. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Porque igual nos podemos estar preguntando, querido, entonces, chuta, si la ley nos salva, entonces, ¿para qué el Señor la puso ahí? ¿Cuál es el objetivo de que el Señor inserte la ley en la Escritura, le diera la ley a Moisés? ¿Con qué objetivo? ¿Para ser maldito? Nos podemos estar preguntando. Porque nótese, las advertencias eran duras. ¿Qué dice Romanos 7? Versículo 7 en adelante. ¿Qué pues diremos? O sea, al revés, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué dice esto Pablo? Vuelvo a repetir. Porque si la ley salvara, hermanos, imaginémonos que nos salvamos por la ley. ¿Qué pasaría con nosotros? Estamos condenados. No la podemos cumplir. Pecamos a cada rato. No codiciarás, no matarás. ¿Se acuerdan en el contexto del Sermón del Monte cuando los fariseos decían, no, pero nosotros no hemos adulterado? No hemos matado a nadie. Bueno, si llamas necio, llamas fatuo a algún hermano, ya lo estás matando en tu corazón. A lo mejor podrán decir, no hemos adulterado de manera física, pero ya con el hecho de codiciar a una mujer en tu corazón, ya adulteraste. La ley no se cumplió. La ley con eso ya no se cumplió, entonces ya estaríamos sonados, hermano. ¿Cuál es el objetivo de la ley entonces? Capítulo 10, un poquito más adelante, hermanos, de mismo Romanos. Romanos 10. Y aquí nos podemos responder un poquito, ¿para qué entonces el Señor colocó la ley? ¿Cuál fue el objetivo? Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de quienes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ¿cuál es el fin entonces de la ley? El fin de la ley es Cristo, para la justicia de todo que en Él cree. Ese es el objetivo de la ley, hermanos. Cuando nos preguntamos, chuta, entonces, ¿para qué vemos que la ley de Moisés, que había que cumplirla? Hermanos, es para que nos demos cuenta que no podemos cumplirla. Que es imposible que cumplamos la ley. Entonces no podemos ser salvos con la ley. ¿Cómo podemos ser salvos? Por Cristo. Por la fe en Cristo. Hermanos, necesitamos a Cristo como Salvador. Los hermanos de Gálatas en su contexto no necesitaban seguir las normas de la ley. Necesitaban a Cristo. Nosotros en nuestro contexto, hermanos, no necesitamos distintas variantes que haya del Evangelio, no. Necesitamos a Cristo. Simplemente a Cristo. Versículo 11, volviendo a Gálatas, queridos. Gálatas 3. Y porque la ley, dice, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Nosotros, disculpen que haya sido, es denso, un poco denso lo que hemos estado estudiando, pero ese es el objetivo, hermanos, para que podamos entender el contexto y podamos entender por qué la salvación es por fe. Hemos repasado estos pasajes
Y Pablo cita, en este caso, las Escrituras para hacerle entender a los hermanos de Gálatas que la salvación es por fe. El justo por la fe vivirá. Y aquí, ¿a quién está citando Pablo? Al profeta Habacuc. Porque a lo mejor muchos pensaron, no, es que el tema de la fe es algo nuevo, desde el Nuevo Testamento nomás. No, siempre estuvo en la Escritura la salvación por fe. Miren, vamos a Habacuc capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Para entrar en el contexto de Habacuc, los que conocen la historia del profeta, Habacuc estaba muy molesto, se quejaba con el Señor. No podía entender en cómo el Señor ocupa, en este caso, una nación tan mala como era Babilonia, para castigarlo a ellos, al pueblo de Israel, y que el Señor no hiciera nada en contra de Babilonia. Habacuc comprendía que Israel había pecado, comprendía que habían caído en fornicación espiritual, y comprendía que sí, Israel debía ser castigado, pero no podía entender por qué utilizaba una nación tan mala, más mala que Israel, para castigarlo a ellos, y el Señor no hacía nada con Babilonia. Y esa queja de Habacuc estaba presente ahí, y en estos textos, en estos pasajes dice, versículo 1 del capítulo 2, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, dice Habacuc. ¿Qué es lo que me va a responder el Señor de acuerdo a la queja que estoy realizando? ¿Qué dice el versículo 2? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué dice el 4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y uno dice, wow. Aquí vemos la salvación, la doctrina de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Claramente está revelado aquí en el Antiguo Testamento, hermanos, que la salvación es por fe. Es increíble cómo la palabra del Señor es tan clara, hermanos. Y cómo el Señor ocupa a Pablo, en este caso, para revelarle nuevamente, enseñarle nuevamente la Escritura y para corregir el terrible error que habían caído ellos, como cristianos, como hijos del Señor, ignorando completamente la Escritura. Porque podemos decir, nosotros tenemos la Escritura completa, pero ellos tenían el Antiguo Testamento, sí o sí. Entonces no había una justificación para decir, no, es que en la Biblia no aparece. Claramente está revelada la justificación por la fe, hermanos, a través de la Escritura. Por eso era necesario defender y contender por la justificación a través de la palabra del Señor, porque está ahí. Unas veces se pone a pensar, queridos, ¿qué haríamos o dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos conocido a Cristo? Cada uno sabe su historia personal. Yo estaría claramente viviendo en el Cairo 157, ahí en una villita ahí de Egipto. Hermanos, estaríamos totalmente perdidos. Pero queridos, por Jesucristo estamos acá, porque nos redimió del pecado que nosotros teníamos, hermanos. Nuestra esperanza, por eso vuelvo a decir, no está en lo que hagamos nosotros, nuestra esperanza siempre está en Cristo. Nuestra seguridad en la salvación es Cristo. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, muchas veces, como digo, nos aseguramos, nos afirmamos de algo, no sé, yo hice esto tal día y Cristo me salvó. Es como el ejemplo de un barco cuando está en naufragio y se ancla. Ustedes sabían que el barco,
que se ancla depende no del eslabón más fuerte, sino que depende del eslabón más débil del ancla. Porque si ese eslabón se rompe, sonaron todos los que están en la embarcación. Hermanos, si nosotros dependiéramos de nuestras obras, va a aguantar por unos momentos nomás. Después eso se va a cortar. ¿Qué va a pasar? Igual que el barco. Sonamos, vamos a naufragar. Por eso, hermanos, nuestra seguridad y la salvación es Cristo. Gracias a Él estamos acá, a Cristo. ¿Y cómo pagó? Cristo, por medio de su sacrificio, fue un sacrificio de sangre, que alcanza para todos. Ese sacrificio alcanzó para todos, hermanos. Esa sangre que se pagó en la cruz. Por eso Pablo cita aquí Deuteronomio capítulo 21. En cuanto a la maldición, dice, vuelvo a repetir, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, versículo 13, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero a nosotros a lo mejor no nos causa tanta impacto el hecho de que Pablo diga maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero para los israelitas sí, porque tenía un contexto histórico. Miren, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Se fijaron esta advertencia? Recordando un poco el contexto, esto es cuando un malhechor era sorprendido y era ejecutado, lo común era que fuera ejecutado por muerte por apedreamiento. Así de severo. ¿Qué es lo que hacían con el cadáver? Era tomado y colgado en un madero como ejemplo de que el Señor lo rechazó. Esta persona fue muerto porque el Señor lo rechazó. Ahí está. Y la advertencia era clara que antes de que se coloque el sol tenía que ser sacado para no contaminar el campamento. Pero esa era la advertencia. Esa persona fue rechazada por el Señor. Por eso es duro, hermanos, y fue de impacto esto que dice Pablo a los Gálatas, porque para un judío no pueden aceptar de que Jesús se haya hecho maldición. Por eso ellos justifican, no es el Mesías prometido, por el hecho de que fue colgado y fue rechazado por el Señor. ¿Se entiende? Por eso para ellos Cristo no es el Mesías, porque Jesús cayó bajo maldición. Pero hermanos, Cristo no cayó bajo maldición por el hecho de que fue crucificado. Cristo cayó bajo maldición por los pecados de nosotros. Él cargó nuestros pecados para ser muerto en la cruz. Él ocupó el lugar de nosotros como un sustituto, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, queridos. Se fijan, no es por el hecho de ser colgado, carga el pecado de toda la humanidad, Jesucristo, al ser colgado en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice Pedro? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivamos a la justicia. ¿A qué justicia? A la justicia del Señor.
no a nuestra propia justicia. Hermanos, cuando vemos aquí a la luz de la Escritura, el sacrificio de Cristo fue tremendo, hermano. Es tremendo que Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Es algo tremendo. Y claro, como dije, para el judío tradicionalista es duro esto. Es duro escuchar de que el Mesías haya venido a morir colgado. No le cabe en la cabeza. Pero para nosotros son las palabras con más esperanza que hay en la Escritura. El sacrificio de Cristo. Como dice Pablo, versículo 14, lo hace para que ya no estemos bajo maldición. Recuerden, hermanos, imaginándonos un poquito, por eso decía, cerremos los ojos, imaginémonos qué está ocurriendo en la iglesia en Gálatas cuando lean la carta. Jesús vino a morir para que ya no estemos bajo maldición de la ley, porque si no cumplimos la ley estamos malditos. Versículo 14 del capítulo 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vuelve a repetir, por la fe, no por el cumplir la ley. Por la fe, hermanos. Para ir terminando, querido, aprendimos nuevamente en cómo Pablo echa por tierra todos los argumentos que utilizaron los falsos maestros al querer pervertir el Evangelio. Pablo nuevamente defiende la justificación por la fe, no solo a través, como dijimos, de su testimonio personal, sino que también de la Escritura, presentando pasajes, presentando pruebas de cómo la palabra del Señor nos revela que la fe, la salvación por fe está ahí plasmada desde el Antiguo Testamento. Está ahí. No ha sido por obra, nunca ha sido por méritos humanos, nunca ha sido por seguir la ley o hacer un rito en nuestro contexto que nosotros hagamos. Siempre ha sido por fe. Ahora, hermanos, esa fe no solo basta con decir, sí, creo en el Señor, porque así como vemos en el ejemplo del carcelero, el carcelero le dice, ¿qué debo hacer? Bueno, cree en Jesucristo y será salvo. Muchas veces se toma tan liviano eso de creer, porque escuchamos en algunos casos, sí, pues yo igual creo en el Señor, pero a mi manera. ¿Se han topado con eso? A lo mejor nosotros éramos igual. Sí, yo igual creo en el Señor, a mi manera, y estoy cumpliendo lo que dice Pablo aquí, estoy creyendo en el Señor. Pero bueno, como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Ese creer, hermanos, va más allá. Es con fe. Ese creer, hermanos, es renunciar partiendo, por ejemplo, al yo propio. Ese creer con fe en el Señor Jesucristo es renunciar al orgullo propio de que yo tengo mérito alguno para poder salvarme. Es renunciar, ese creer con fe es renunciar a creer que yo la salvación me la merezco porque soy bueno. Yo no he matado a nadie como se justifica. No, es renunciar a ello. El creer con fe, hermanos, es importante porque es someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Por eso ese creer, a veces, como digo, lo tomamos tan a la ligera. No, sí, yo soy cristiano, pero ¿estoy obedeciendo la palabra del Señor? Y ahí uno se puede hacer el autoanálisis. ¿Cómo estoy yo personalmente? ¿Creo realmente en el Señor con fe? Por eso es importante, cuando veíamos la oportunidad anterior, hacernos esa pregunta. ¿He nacido de nuevo? Y saber qué responder cuando en algún momento nos hagan esa pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? Estar seguro de que sí, hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la fe. Pero si respondemos, ¿qué es nacer de nuevo? O si respondemos, no sé. No, pero es que yo creo. Bueno, si ese creer es con fe, ¿te estás sometiendo a la palabra del Señor? No es algo liviano, hermanos. Por eso, nuestra gran esperanza de la salvación reposa en Cristo. Vuelvo a repetir, en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz.
Nuestro Señor cambia nuestro corazón, nos da esa fe de creer en nuestro Señor, esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no conocemos a Cristo cara a cara, pero tenemos la fe de que va a venir algún día por nosotros, hermano, y vamos a estar con Él en gloria. Eso es fe. Pero algunos dicen, no, yo creo en fe tan livianamente, hermanos. Por eso es importante, queridos, escuchar el Evangelio y repetirnos el verdadero Evangelio una y otra vez, como dije en un principio. Una y otra vez. Tener ojo, ¿qué Evangelio estamos escuchando? A lo mejor pensamos que Evangelio y no es así. Las redes sociales, el Internet, abren las puertas a tantas cosas, hermano. Porque el falso Evangelio, ¿qué nos dice? Tú puedes. Tú eres el mejor. Te lo mereces. Eres capaz. Fomentando en sí, incentivando que nosotros algo de mérito tenemos y no tenemos nada, hermano. Como vemos a la luz de la Escritura, por nuestras obras quedamos cortos. Incluso como cristianos, cuando nos ponemos nuestras obras como hijos del Señor, no le llegamos ni a la sandalia a Cristo. Cuando la misma palabra sean como Cristo, chuta, pues ya que quedamos al debe, hermano. Quedamos bastante cortos. Por eso, queridos, ni nosotros nos podemos salvar. Es solamente Cristo. Es importante, hermanos, que veamos a la luz de la Escritura cómo Pablo presentó la fe a través de Abraham, a través de la Escritura, y recapitulemos nosotros también un poquito en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra fe? No hagamos esta pregunta, ¿hemos nacido de nuevo derechamente? Aunque como que no queremos que escuchar, pero es verdad. ¿Estamos creyendo con fe si decimos que somos cristianos? Porque no es para nada menor. Un día, hermanos, puede venir el Señor y ahí vamos a ver si realmente nuestra fe era verdadera o no. Hermano, y si nuestra fe no es verdadera, las consecuencias son terribles, hermano. Por eso les animo, queridos, si usted no está seguro de que es salvo por la gracia de Dios, clame al Señor. Clame al Señor y pídale que lo salve, porque solamente Él es el único medio para la salvación. Nada más. No es porque yo venga a la iglesia todos los domingos y no falle. No es porque sea un excelente predicador y no falle. Hermano, eso no me asegura nada. Solamente Cristo. Solamente por Cristo, hermano. Que el Señor nos ayude a analizar y a poder comprender cuán importante es decir que tenemos fe, querido. Porque vuelvo a repetir, si creemos estar bien, pero en realidad no lo estamos, las consecuencias son terribles, hermano. Que el Señor nos ayude, querido. Oremos. Señor, Padre, muchas gracias le damos a usted por este tiempo de poder escarbar en su palabra, Señor, de poder aprender una vez más en cómo Pablo, usted utilizó a un siervo suyo, Señor, para poder justificar que la salvación es por su gracia, Padre. Desde un principio está presente la gracia de usted en nosotros, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito, discúlpenos, Padre, tantas veces que creemos estar seguros en nuestra ignorancia, Señor. Porque en base a la Escritura, Padre, nosotros lo único que podemos estar seguros en base al sacrificio de su Hijo, de Cristo, Señor. Ayúdenos a no olvidar eso y perdónenos cada vez que tomamos en menos inclusive el sacrificio de Cristo. Solamente eso es suficiente, Padre, y gracias le damos por el tremendo privilegio, porque es verdad, Señor, es un tremendo privilegio de que usted se haya fijado en nosotros, porque no teníamos ningún mérito para ser salvos, y sin usted estaríamos condenados, Señor, a pasar eternamente en el infierno, Padre, pero gracias, Señor, porque usted se fijó en nosotros, y ayúdenos también a nosotros poder ir creciendo en usted, trabajando en nuestros corazones y poder comunicar también esta buena noticia, ya sea a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, porque también duele ver un familiar que no anda en sus caminos, Señor. Ayúdenos, Padre, y a entender que nosotros no hacemos la obra,
es simplemente usted, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos su palabra. Gracias, Padre, porque podemos tener un lugar donde reunirnos. Pero sobre todo, gracias, Señor, por la obra realizada en Cristo en la cruz. Cargó el pecado de todos nosotros, el mío personalmente, el de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por usted. En nombre de Cristo Jesús, le damos a usted la gloria y la honra, Señor. Amén.